Bien, entonces, por las propiedades del valor absoluto, yo ayer les dije que las estudiaran las propiedades para que se den acuerdo. Entonces, por las propiedades, esto es menos 1, como es menor que x más 1, menor que 1. Y de ahí se van las barras del valor absoluto. ¿Esto por qué lo puedo hacer? Por propiedades, ¿sí? Por propiedades del valor absoluto. Y bueno, y ahí en esa doble desigualdad despejamos la x. El 1 que está sumando va a pasar restando en ambos miembros de la desigualdad. Entonces me va a quedar menos 2 menor que x menor que 0. Pasa restando en ambos miembros de la desigualdad. Entonces, gráficamente, este es el eje real, supongamos que esto es 0, que por aquí anda el menos 2. Esta es la gráfica, son los valores que están comprendidos entre 0, entre menos 2 y 0. Entonces, el conjunto solución es el intervalo abierto, porque este es un conjunto de puntos, menos 2, 0. ¿Alguna duda? Profe, pero hay 3, 1 y queda solo menos 2. ¿Cómo? Porque este 1, ¿Por qué queda? ¿por qué queda menos 2? Porque este 1, que está sumando, ¿cómo va a pasar? Restando, pero el otro 1. Y bueno, es que pasa restando en ambos miembros de la desigualdad. Lo que yo estoy haciendo, a ver, yo he salteado un paso, pero para que la desigualdad se mantenga, esto, miren, yo voy a borrar para que entiendan. Tengo que restar en ambos miembros de la desigualdad. Entonces me queda menos 1, menor que x, menor que 1 menos 1. En ambos miembros de la desigualdad lo pasa restando. Ah, bien. ¿Estamos? Y entonces es por eso que te queda menos 2, menor que x, menor que 0. Entonces el conjunto solución es el intervalo abierto, menos 2, 0. ¿Estamos? En ambos miembros de la desigualdad. Si estás restando, vos pasas sumando. Y así. Bien, podemos hacer el apartado G. A ver qué me están preguntando en el chat. Bien, vamos al apartado G. Bien, dice. Valor absoluto de x menos 5 sobre 2 menor que 3. Bueno, ¿cómo hacen para despejar ese valor absoluto? El 2 que está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Multiplicando. Bueno, ese 2 ¿es un número positivo o un número negativo? Positivo. Positivo. Entonces Entonces, no ¿qué cambia va? la desigualdad. ¿Cambia o no cambia? No, no cambia. No. Ah, perfecto. Entonces esto nos va a quedar 3 por 2. Entonces nos queda valor absoluto de x menos 6, menos 5, yo ya estoy pensando el resultado del otro, x menos 5 menor que 6. Menos 6 menor que el valor, menor que x menos 5 menor que 6. ¿Eso por qué? Por las propiedades del valor absoluto. ¿Sí? Por propiedades del valor absoluto. Entonces, el menos 5 que tienen acá y está restando, ¿cómo va a pasar? Sumando. Entonces Menos nos Sumando. 2 queda féminas. menos 6 más 5, menor que x, menor que 6 más 5. ¿Sí? Perfecto. Y entonces, ¿qué nos queda? Menos 6 más 5, menos 1, menor que x, menor que 11. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, gráficamente, porque nosotros tenemos que encontrar la solución gráfica y también la parte, bueno, el intervalo. Supongamos que esto por acá estará el 0, esto el menos 1, y bueno, esto no está a escala, pero estimemos de que eso es el 11.
Entonces, dibujamos en el en el -1, tiene que estar abierto, no va la lleno, en el 11 también va abierto, y unimos el segmento de -1 a 11. Entonces, el conjunto solución para esta inecuación va a ser el intervalo abierto, -1, 11. ¿Alguna duda? No, Bien. profe. Profe, Perfecto. ¿Puedo mover la pantalla? Un momentito nomás si lo copio. Bueno, el apartado H lo hicimos ayer, ¿se acuerdan? ¿Hace falta que lo hagamos de nuevo? Sí, yo creo que no. Bien, ese lo hicimos ayer porque ayer me preguntaron. Sí, me dice. Bueno, lo hagamos de nuevo al apartado H. Yo les voy a escribir acá con rojo para que repasemos. Las propiedades del valor absoluto, ustedes tenían. El valor absoluto de X es menor que A, o puede decir menor o igual, si y solo si, menos A, menor o igual que X, menor o igual que A. Y teníamos la otra propiedad, el valor absoluto de X mayor o igual que A, si y solo si el X es mayor o igual que A, o bien el X es menor o igual que menos A. Nosotros estamos usando esas dos propiedades. ¿Sí? Bueno, vamos al apartado H. En el apartado H teníamos la inecuación valor absoluto de X más 6. Sí. Valor absoluto de X más 6 mayor o igual que 1. Entonces vamos a usar esta propiedad del valor absoluto. Entonces, por propiedades del valor absoluto nos va a quedar que X más 6 es mayor o igual que 1 o que X más 6 es menor o igual que menos 1. Este O significa que es una unión. Cuando vayamos a encontrar el intervalo o la solución, ese O significa es de una unión. Bueno, el 6 que está sumando va a pasar restando. Entonces nos queda X mayor o igual que menos 5. Pasa lo mismo en la otra desigualdad, nos queda X menor o igual que menos 7. Entonces, bueno, ahora tenemos que unir esto. Gráficamente lo pueden hacer primero y luego lo escriben al intervalo. Si nosotros lo graficamos, bueno, por supuesto que derecha la recta real, derechita la recta real, por ahí en la tabla cuesta un poquito, se desliza. Esto supongamos que es el 0, por acá anda el menos 5 y por acá estará el menos 7, supongamos, ¿no? Bueno, dice los X mayores o iguales que el menos 5. Como dice mayores o iguales, en el menos 5 lo tengo que dibujar el punto lleno. Los mayores o iguales son los valores que están hacia la derecha del menos 5. Y dice, o los X menores o iguales que menos 7. Entonces lo marco al puntito porque como dice menor o igual, son los que están hacia la izquierda del menos 7. ¿Sí? Entonces, el conjunto solución siempre va del intervalo del menor al mayor, ¿no? Entonces, el conjunto solución es el intervalo menos infinito menos 7, cerrado, porque tienen el punto lleno, unido al intervalo menos 5, infinito. Y ese es el conjunto solución. Cualquier X que esté en alguno de esos dos intervalos es solución de la inecuación. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Bien, No, por mi ¿podemos parte, no. seguir? Podemos seguir, nos queda otra inecuación. Bien, voy a mover un poquito la pantalla. Voy a subir. Y voy a ver cuál es. El apartado, nos queda el I y el J. Vamos con el I.
Ujú. El apartado I dice 1 más X mayor que 2X menos 9. Bueno, ¿cómo lo resuelvo? Ese no tiene, me parece, ninguna dificultad. Hay que agrupar las X en un solo miembro de la desigualdad. Bueno, entonces nos va a quedar X menos 2X mayor que menos 9 menos 1. Entonces, X menos 2X es menos X. Y menos X es mayor que menos 10. Bueno, acá ustedes, al tener el menos X, ustedes están teniendo, es lo mismo que tener menos 1 por X, mayor que menos 10. Entonces, ese número menos 1 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y como es una cantidad negativa, es menor que 0, ¿qué va a pasar con la desigualdad? Se invierte. Entonces nos va a quedar X menor que menos 10 sobre menos 1. Entonces X es menor que 10. Ahí yo como que les hice paso a paso, pero hay pasitos que podríamos haber salteado. ¿Sí? Entonces dice que son los X menores que 10. Grafican la recta real. Supongamos acá ustedes tienen el valor 0, por acá estará el número 10. Dice que son los menores. Aquí va huequito. No lo toma el 10. Son todos los valores que están hacia la izquierda. Todos los valores que están hacia la izquierda. Entonces, el conjunto solución, ¿quién va a ser? ¿Qué intervalo me dictan? Ven infinito a 10. A 10. ¿Y en 10 cómo va? ¿Abierto o cerrado? Abierto. Perfecto, va con paréntesis. Bueno, en las inecuaciones que les toquen resolver, seguramente van a tener que hacer la gráfica y el conjunto solución. O sea, el intervalo que nos da como resultado. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, nos queda un apartado más, que es el apartado J, 8 sobre X mayor que 2. ¿8 sobre X mayor que 2? ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Qué se les ocurre? Pasar Usar la X multiplicando. multiplicando al otro miembro. Ajá. ¿Y la X cómo es? ¿Es positiva? ¿Es negativa? Es ¿Cómo es la X? positiva. Positiva, así que ¿Cómo no que? cambia. ¿Y a dónde dice que es positiva? No tiene Ah, signo. El hecho que no tenga el signo no significa de que no sea negativa, porque no, ahí no dice ninguna condición para X. Bueno, cuando ustedes tienen un cociente, aquí, para poder, digamos, comparar, lo que tendrían que tener es ese cociente, supongamos así, estoy diciendo, mayor que 0. Siempre mayor que 0 o en su defecto menor que 0. Aquí tiene que decir 0, cuando tienen un cociente. Entonces, para obtener ese cociente, ¿qué voy a hacer? El 2 lo voy a pasar restando. Entonces, 8 sobre X menos 2 es mayor que 0. ¿Estamos hasta ahí? Pasa restando. Saco como un denominador, por lo que nos va a quedar así. X en el denominador y en el numerador nos va a quedar 8 menos 2X mayor que 0. ¿Cuándo un cociente es mayor que 0? ¿Cuándo es mayor que 0 un cociente? Cuando el numerador y el denominador tienen el mismo signo. Entonces, esto va a ser positivo si y solo si 8 menos 2X es mayor que 0 y el X es mayor que 0. O bien,
cuando el 8 menos 2x sea menor que 0 y el x también sea menor que 0. ¿Sí? Cuando los dos tengan el mismo signo. ¿Qué pasa si ustedes hubiesen tenido el cociente? Ese 8 menos 2x sobre x menor que 0. ¿Cuándo un cociente es negativo? ¿Cuándo? Cuando es menor de 0, ¿verdad? Eso es lo que está preguntando. Cuando tienen diferentes signos. ¿No? Cuando el numerador es positivo y el denominador es negativo. O bien, el numerador es negativo y el denominador es positivo. ¿Está? Bien. Entonces, un cociente es mayor que 0 cuando el numerador es positivo y el denominador es positivo. Tienen el mismo signo. O bien, el numerador es negativo y el denominador también es negativo. Tienen que tener el mismo signo. ¿Estamos? Pregunta, tema aparte. Si ustedes tuviesen x por x menos 1 y les dice mayor que 0. Pregunta, ¿cuándo un producto es mayor que 0? ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo es positivo? Ya descanso escucharon? hoy, si quieres, ¿qué ves? Ya descanso. Cuando tienen los mismos signos. Cuando los dos tienen el mismo signo, bien. O sea, cuando el x es positivo y el x menos 1 es positivo. O el x es negativo y el x menos 1 es negativo. Lo mismo que el cociente, chicos, regla de los signos. Regla de los signos. Esta ahí significa que es una ¿Qué tal? intersección. ¿La perra ya? En la calle. Ya De la la he hecho, calle ¿ves? debe ser, no la dejen salir por las dudas. Oh, Bien, por las dudas no la dejen salir a la perra. Si no, después van a tener novedades. Bueno, si no da mucho trabajo. O la llevan a la veterinaria o hacen algo, ¿no? Bueno. Profe, ¿y qué queda ahí esta- en la ejercicio ese? No, todavía no. Vamos por partes, no lo he terminado. Esperen. Bueno, miren. Este símbolo quiere decir que es I. Eso significa que es una I, lo que significa que es una intersección. Yo lo que saque como solución de este conjunto lo voy a intersectar con este conjunto. Y esa O que pongo ahí, que la puedo poner así o la puedo poner así, eso significa que es una unión. Entonces, nosotros primero vamos a sacar de 1, vamos a sacar una solución. Y de 2 vamos a sacar otra solución. Y entonces vamos a unir la solución que saquemos de 1, la vamos a unir con la solución que saquemos de 2. ¿Estamos? Bueno, entonces miren, vamos a resolver primero 1. Nosotros tenemos que 8 menos 2x es mayor que 0. Y que el x es mayor que 0. En este ya no vamos a hacer nada porque ya está despejada la x. Pero acá sí, el 8 menos 2x la tenemos que despejar. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 2x mayor que menos 8. Pasa restando el 8. Y el menos 2 que está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. dividiendo. ¿Y qué va a pasar con la desigualdad? Se Se cambia. va a invertir. Está Se pasando cambia. Y entonces me va Menos 2 negativo. octavos. menos, ¿cuánto sería? No es 2 octavos. 4. Será de Menos, 4. nos va a dar 4, porque al menos 8 lo dividen en menos 2. Bueno, entonces miren, saquemos la solución de ese conjunto. Gráficamente, miren, para que tengan idea primero. Esta es la recta, por acá anda el 0 y por aquí anda el 4. Se tienen que cumplir las dos condiciones. Dice los x mayores que 0. Yo tengo acá el 0, son los que están hacia la derecha. Entonces, cumple esa condición. Voy con la otra. Dice los x menores que 4. Entonces, del 4 hacia la izquierda.
¿Qué puntos tienen en común? Todo esto. ¿Sí? Entonces, de 1 saco que el conjunto solución es el intervalo 0, 4. ¿Sí? Ese, digamos, podría ser el conjunto solución 1. Después lo voy a unir con el conjunto solución 2. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Es una intersección. Bueno, Sí, profe. vamos a ver la segunda condición. Vamos a ver la segunda condición. En la 2 nos decía que los Profe, dos que nos tienen tiene que... que dar igual o de otra manera. No lo sé que si me va a quedar igual. ¿La 2? Ah, bueno. No Sí. sé si me va a quedar igual. No lo sé. Tenemos que resolverlo. Bueno, Bueno, por empezar, el x menor que 0 no vamos a hacer nada porque ya está despejado. Tenemos que despejar 8 menos 2x menor que 0. Tenemos que resolver esa inecuación. Nos va a quedar menos 2x, perdón, acá, menos 2x menor que menos 8. X, el menos 2 que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y como es un número negativo, la desigualdad se invierte. Y entonces me va a quedar x mayor que 4. ¿Estamos? Entonces ahí ya hemos despejado x. Bueno, veamos gráficamente. ¿Qué nos da? Por acá tenemos el 0, por acá estará el 4. Dice, los x menores que 0 son los que abrimos en 0, marcamos el puntito vacío, son los que están hacia la izquierda. Y después dice los x mayores que 4. Lo marco al 4, el puntito vacío, porque no lo toma, y son los que están hacia la derecha. Y esto no nos olvidemos de que esto es una intersección. Entonces, ¿qué puntos tienen en común ese conjunto? Ninguno. Nulo. Ninguno. Entonces, el conjunto solución 2 es vacío. Entonces, el conjunto solución, el total va a ser el conjunto solución 1, unido al conjunto solución 2. Y bueno, entonces ustedes tienen el intervalo 0, 4 unido al conjunto vacío. ¿Qué les queda como resultado? Al unir, y tienen el conjunto vacío, ¿le están agregando algo ustedes al intervalo 0, 4? No. No, entonces nos queda, Conjunto de solución queda de 0, 4. 0, 4. Ese es el conjunto solución para la inecuación que teníamos de partida, que era 8 sobre x mayor que 2. ¿Sí? El conjunto solución son los valores que están comprendidos entre 0 y 4. No sé si tomo el 1, el 2, el 1,5, el 2,5, el 2,7. Todos esos verifican la desigualdad. mira todo lo que hay que hacer por hoy. Todo eso para llegar a que el conjunto solución es el intervalo 0, 4. ¿Está lindo el ejercicio? ¿Qué opinan? Hermoso. Hermoso. Sí, profe. Y eso que el ejercicio es cortito. Y eso que es cortito, ¿no? Pero bueno, ahí donde ustedes tienen que tener cuidado. Cuando usan valor absoluto, en las inecuaciones, bueno, tenemos que saber las propiedades. Cuando tienen un cociente o un producto, lo tienen que igualar, tiene que estar igualado a 0, mayor que 0 o menor que 0. Entonces ahí ustedes van a decir, bueno, ¿cuándo un cociente es negativo? Bueno, cuando tienen el numerador y el denominador tienen diferentes signos. ¿Cuándo un producto es positivo? Cuando ambos factores tienen el mismo signo. O los dos son positivos o los dos son negativos. ¿Bien? Así lo tenemos que razonar al ejercicio. ¿Alguna duda? A ver, quiero ver si hay otro de así para que hagamos uno más de esto. Me gusta porque, a ver, quiero ver si hay otro para agregar antes de pasar a las aplicaciones. Si necesitan que vuelva, me dicen y copiamos. Vamos al K, ¿les parece? Tienen 3x más 10 sobre x
Al K, no, al E iría yo. Al E. ¿Les parece el E? Dice 2 menor que 4 sobre X menos 1. 2 menor que 4 sobre... ¿El K quieren? Bueno, a ver, esperen que lo copie. Porque no me voy a acordar todo. Y el otro está más cortito, el K. Ya lo copio. El K, 3X más 10 sobre X más 7. Menor que 2. Bien. Bueno, vamos al K. Ahí para que esté más o menos a la misma altura de lo que hice. El K. Ustedes tienen 3X más 10 sobre X más 7. Menor que 2. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer con ese 2? Lo pasamos restando. Pasa restando. Lo pasan restando, claro. ¿Y por qué será que no lo paso? Díganme, ¿por qué será que no lo paso al X más 7 multiplicando? Porque es un producto. Porque no sabemos. Claro, porque no sabemos qué signo tiene, no sabemos si es positivo o negativo. Por eso. ¿Sí? Por eso no lo paso. Bueno, sacamos común denominador. El común denominador es X menos 7. Entonces nos queda 3X más 10. Es más 7. Es más 7, perdón, gracias por la corrección ahí del signo. Menos 2 por X más 7. Y esto dice que es menor que 0. Bueno, lo trabajamos al numerador y vamos a sumar los términos semejantes. Nos queda 3X más 10 menos 2X menos 14. ¿También la cuenta? Sí, Sobre queda X más 7. X menos 4 sobre X más 7. Perfecto. Bien, entonces nos queda X menos 4 sobre X más 7 menor que 0. Si un cociente es menor que 0, ¿cómo tienen que ser el numerador y el denominador? Para que sea esto Diferentes. tienen que tener diferentes signos. Claro, entonces ¿esto qué implica? 1, de que el X menos 4 sea positivo y que el X más 7 sea negativo. Entonces, ahí me aseguro de que tienen diferentes signos. O bien, puede ocurrir, la segunda situación es que el X menos 4 sea negativo y el X más 7 sea positivo. Entonces, pasamos a resolver las dos situaciones. 1. X menos 4 mayor que 0 y además X más 7 menor que 0. Bueno, acá está fácil para despejar. X va a ser mayor que 4 y X va a ser menor que menos 7. Entonces, veamos si me da alguna solución. Fíjense, graficamos. Tengan en cuenta que es una intersección. Miren, voy a graficar. Por acá está el 0, por aquí andará el 4, por acá estará el menos 7. Entonces dice los X mayores que 4. Entonces, vacío en el 4 hacia la derecha. X menores que menos 7. Vacío en el menos 7, todos los valores que están hacia la izquierda. ¿Cuál es el conjunto de solución? Si yo tengo que intersectar. ¿No tiene? No tiene, no hay punto en común. Es vacío. Bien, es vacío. Vamos a la solución, vamos a la 2. A la segunda condición. ¿Qué puede ocurrir? De que el X menos 4 sea menor que 0 y que el X más 7 sea mayor que 0. Esa era la otra situación, ¿no? Bueno, entonces nos queda X menor que 4 y X
mayor que menos 7. Entonces graficamos. Con el gráfico se ayudan para poder escribir el conjunto solución. Eso los ayuda mucho. Marco el eje real, por acá está el 0, aquí está el 4, por aquí está el menos 7. Dice los X menores que 4. Entonces, en 4 el puntito vacío. Los menores son todos los que están hacia la izquierda. Y después dice los X mayores que menos 7. Marco el menos 7, todos los valores que están hacia la derecha. Bien, entonces, ¿cuál es el conjunto solución? Son todos los Menos puntos. 7, 4. Exactamente, que va desde menos 7 hasta 4. Si la desigualdad fuese mayor o igual, menor o igual, acá el intervalo sería cerrado, ¿no? Bueno, entonces el conjunto solución es la intersección del conjunto solución 1 intersectado con el conjunto, unido con el conjunto solución 2. Y quedaría menos 7, 4. Claro, porque primero me daba vacío. Unido al menos 7, 4, esto es el intervalo menos 7, 4. Entonces, todos los valores que están entre menos 7 y 4, todos son números reales, verifican la inecuación. ¿Sí? Así lo van a hacer en el parcial. Directo con inecuación. Bien, o sea que hay variantes en las inecuaciones. Tienen que ver si es con un valor absoluto, si para que apliquemos una propiedad, tienen que ver si es un cociente, si es un producto, ¿sí? Y Profe, siempre... una pregunta. Sí. Ya que estamos con con algo racional, o sea, con una fracción, Sí. ¿se puede decir que X no puede valer menos 7? Porque estaría No, porque el menos 7 está... neutralizando el denominador. Bueno, ahí mira, ahí la observación. Bueno, supongamos, yo les voy a hacer una observación. A ustedes les había quedado esta inecuación. Les había quedado X menos 4 sobre X más 7. Bueno, ya pasó la ambulancia, el bombero, no sé. Bueno, miren, la observación ahí para lo que me dice el compañero, para que les quede bien claro. ¿Qué pasa si dice menor o igual que 0? Entonces, para que sea igual a 0, el que puede ser 0 es el numerador, el denominador no. Entonces, esto va a ser así. La primera situación, o sea, para que esto sea menor o igual que 0, eso va a ocurrir que el X menos 4 sea menor o igual que 0 y el X más 7 mayor que 0. Va a ir mayor estricto, no pueden ir mayor o igual. O bien va a ocurrir de que el X menos 4 sea mayor o igual que 0 y el X más 7 sea menor que 0. ¿Estamos? Aquí en este ejercicio no tenemos ningún problema porque el X es menor estricto que el menos 7. ¿Sí? Y si fuese el igual, que es lo que yo les digo, menor o igual, para que sea igual a 0, el numerador tiene que ser 0. El denominador, nunca. No puede tomar el igual. ¿Estamos? Está bien, gracias por la observación. Porque eso, para que les quede bien clarito, de que el denominador no se puede anular. Entonces acá no hace falta de que yo ponga que el X es distinto del menos 7. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando la desigualdad mayor que 0. Entonces es una desigualdad estricta. No está tomando el igual. ¿Bien? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Clarísimo como el agua.
Esto no hace falta, porque al poner mayor estricto, menor estricto, yo estoy diciendo no lo toma el menos 7. ¿Bien? Más claro, Perfecto. chaval. Muy bien. Bueno, pasemos a las aplicaciones. ¿Puedo mover la pantalla? ¿Copiaron? Sí, profe. Perfecto. Podemos un poquito para el otro lado, así copión. Bueno, vos decime, ¿el otro lado es la izquierda o la derecha? Ahí puede bajar un poquito. Bien, bajo, eso era todo, mira, lo que escribí, eso. Bueno, ahí mientras el compañero copia, ingresen al aula virtual. Ya les paso la clave de la asistencia. Les doy 2 minutitos, ingresan la clave y seguimos con los ejercicios de aplicaciones de inecuaciones. Porque esto también tiene aplicaciones. Esperen que le encuentre la clave. Hoy es jueves, ¿no? Bueno, la clave de hoy es C, todo con minúscula, ¿no? J, B corta, 6, Q, F. Esa es la clave. Del número anterior es menor que 6. Además, la sexta parte del número natural siguiente es más que 6. ¿Cuál será la raíz cuadrada del número natural disminuido en 1? Bueno, ¿cómo van a hacer? Dígame. El número que tenemos que determinar tienen que tener en cuenta que es un número natural. ¿Sí? Dice, es tal que la sexta parte del número anterior, si ustedes tienen el número X o N, ¿qué quiere decir disminuido? Que está restado en una unidad. Bueno, la sexta parte, si ustedes tienen N, el número natural, ¿cuál es el número anterior? N menos 1. Bien, N menos 1. Pero dice que tenemos la sexta parte. Entonces esto lo tenemos que multiplicar por un sexto o dividirlo en 6. Dice que eso es menor que 6. Entonces, esto es menor que 6. Además, la sexta parte del número natural siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? Si teníamos n. N más 1. N más 1, bien. Eso dice es más que 6. Eso significa que es mayor que 6. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es resolver cada una de esas inecuaciones y determinar cuál es el número natural. ¿Sí? ¿Se animan a resolver y decirme quién va a ser n? Hay que despejar n, ¿verdad? Claro, hay que despejar n de cada inecuación. Aquí el 6, por ejemplo, de la primera inecuación, este 6 que está dividiendo va a pasar multiplicando, entonces nos queda n menos 1 menor que 6 por 6, 36. Queda la desigualdad igual porque es una cantidad positiva. El 1 que está restando va a pasar sumando. Entonces nos va a quedar n menor que 36 más 1 es 37. Y después de la segunda inecuación nos queda n más 1 mayor que, mayor que 36, el 1 que está sumando va a pasar restando. Entonces nos queda n mayor que 35. Mayor que 35. Entonces si yo escribo esa desigualdad, la puedo escribir en una sola. 35 es menor que n
Y esto a su vez es menor que 37. Y el número que estamos buscando es un número natural. O sea, el n está entre 35 y 37. ¿Quién es n entonces? Si es un número natural. 36. 36, perfecto. Entonces n es igual a 36. Bien, una vez que hemos obtenido n, dice, ¿cuál será la raíz cuadrada de ese número natural disminuido en 1? Bueno, entonces reemplazamos la Será raíz la raíz cuadrada. cuadrada de 36, que sería 6 menos 1, 5. 5, perfecto. 6 menos 1 igual a 5. ¿Estamos? ¿Alguna Sí. duda? Como claro, como ahí les dice número natural, entonces por eso puedo decir que es el 36, ¿no? Porque si fuesen un número real, no. Porque hay infinitos números reales entre el 35 y el 37. Bien, eso porque les está diciendo, inclusive si les decía que era un entero, bueno, lo sacaban también de que era el 36. Lo borro porque parece una coma y no es una coma. Es 36. Bien, podemos seguir. Sí, profe. ¿Por qué 36? Porque el número que a vos te dan, o sea que nosotros obtenemos, es un número que está comprendido entre 35 y 37. Y nos dicen de que ese número es un número natural. Entonces, ¿qué número natural está comprendido entre el 35 y el 37? ¿Qué número sería? El 36. ¿Sí, Juan Pablo? Porque te dicen que es un número natural. Bien, siga. Bien, siga. Dice, ¿entre qué medida se debe aumentar el lado de un cuadrado que tiene por área 36 centímetros cuadrados? Si se quiere que la nueva superficie esté comprendida entre 4 y 9 veces la inicial. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál es el área inicial? Sería que X, ¿verdad? Hay que sacarle Ajá, la pero ¿cuánto raíz vale el al área 36. inicial? El área inicial vale 36. ¿Y entre qué valores está comprendido? Dice entre, 4 y 9. entonces voy a poner 4x y 9x, porque yo no sé cuánto es lo que hay que agregar. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes tienen una doble desigualdad y hay que despejar x, esto se lo trabaja así. Se trabaja 4x menor que 36 y además el 36 menor que 9x. La descomponen a la doble desigualdad para poder resolver. ¿Estamos? Bueno, entonces, este 4 que está multiplicando al x va a pasar dividiendo. Entonces nos queda x menor que 9. Bien. Y luego, fíjense en que la otra parte de la inecuación, el 36, que está, el 9, perdón, que está multiplicando al x va a pasar dividiendo. Como es una cantidad positiva, 4. claro, 4 menor que x. Y entonces ahora la volvemos a reconstruir a la desigualdad. Dice, de acá nosotros sacamos, dice, 4 es menor que x. Y además x es menor que 9. ¿Estamos? Entonces, ¿entre qué valores tenemos, entre qué medidas para aumentar el lado del cuadrado? Entre 4 y 9. Entre 4 y 9. Esa es la solución. Entre 4 y 9. Bien. ¿Alguna duda? Nos quedan 2 ejercicios y empezamos a trabajar con funciones. Y espera un momentito que copio.
Bueno, me dicen cuando esté. ¿Listo? ¿Listo? ¿Los demás? Sí, profe. Bien, vamos al otro ejercicio de aplicación. Dice, las instrucciones en una caja de película indican que ésta debe almacenarse a una temperatura entre 2 grados centígrados y 34 grados centígrados. ¿A qué rango en la escala Fahrenheit corresponden estas temperaturas? ¿Qué harían? La Y película dice, sí, tiene que estar entre 2 grados y ¿cuánto? Y 34, ¿no es 34. así? Perfecto. Pero esto, no se olviden de que ustedes está en grados Celsius y esto está en grados Celsius. Bueno, entonces, ¿cómo harían para despejar? Profe, Tienes X en no sé realidad, qué sí. pasa que no puedo escuchar nada. No sé por qué, no me escuchas nada, ni a tu compañero. Si no le escucha, no va a responder, profe. A ver, ¿cómo se llamará el compañero? No, sí, ya sé, pero ¿cómo se llamará Tiene el sentido. compañero? ¿Cómo se Era llamará? Juan Antonio Galván. Profe, ahí tendría que separarlo, ¿verdad? Claro, reemplazo los grados Celsius. Acá lo voy a separar. O sea, ustedes acá, en lugar en realidad de poner X, van a poner esta equivalencia. ¿Sí? Porque esta X está dada en grados Celsius también. Es su internet. Ay, no está escribiendo. Bien, entonces reemplazamos. Entonces nos va a quedar 2, siempre y cuando esto me permite escribir, parece que no me permite, acá está. 2 menor que 5 novenos, F menos 32 menor que 34. ¿Sí? Y bueno, y ahí ustedes la podemos descomponer. 2 menor que 5 novenos por F menos 32 y 5 novenos F, porque la F es la que vamos a despejar, menor que 34. Bueno, y ahí trabajamos la doble desigualdad. El 5 noveno, el 9 está multiplicando, dividiendo, pasa multiplicando. El 5 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda 9 por 2 sobre 5. Menor que F menos 32. Y además, acá nos va a quedar F menos 32 menor que 9 sobre 5 por 34. Fíjense que la fracción pasa invertida.
¿Alguien se quiere conectar? Bien, entonces sigamos. Ay, hay que escribir, bueno. Sigamos. Despejamos. ¿Qué pasa invertido? Profe? Porque el 9 está dividiendo, pasa multiplicando. El 5 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, lo mismo que ustedes lo pasen multiplicando, invertido. El denominador pasa al numerador, el numerador pasa al denominador. ¿Estamos? Pasa invertido. Sí. Bien. Bueno, entonces acá me va a quedar 18 quintos. El 32, que está restando, va a pasar sumando, menor que f, y además f va a ser menor que 34 por 9, 306 sobre 5, más 32. O sea que esto, el 18 quintos más 32, es 178 quintos. Va a ser menor que f, y además el f va a ser menor que 466 quintos. Hacen esa sumita. O sea, vuelven a escribirle a la desigualdad. Vuelven a escribirle a la desigualdad, les va a quedar 178 quintos menor que f, y además el f es menor que 466 quintos. Eso nos da 35,6 grados Fahrenheit, menor que la F, menor que 93,2. O sea, entre esos valores va a oscilar la temperatura. El 2 grados Celsius, si está entre 2 y 34 grados Celsius, en Fahrenheit es 35,6, va a oscilar la temperatura a 93,2. Esa es la respuesta. ¿Sí? Los valores obtenidos son en grados Fahrenheit. ¿Alguna duda? No, profe. No. No, profe. Bueno, entonces vamos al último ejercicio de aplicación. Siempre y cuando ustedes me digan que ya sí se puede mover la pantalla. Profe, ¿puede subir la pantalla así puede sacar una captura del problema? Bueno, ahí. Gracias, profe. Bien, vamos al último. El último ejercicio, a ver, esto lo voy a mover un poquito para que se lea bien. Ahí está. Dice, un automóvil se desplaza por una ruta a una velocidad comprendida entre 100 y 150 kilómetros por hora. Entonces vamos a tener 100 menor que la velocidad, menor que 150. Porque a esa velocidad va el automóvil, entre 100 y 150. ¿Entre qué valores oscila la distancia del auto al punto de partida al cabo de las 3 primeras horas? ¿Cómo es la fórmula que relaciona la velocidad, la distancia y el tiempo? De física. Distancia o desplazamiento, lo mismo. ¿Cuál quieres saber, profe? Yo quiero saber cuál es la fórmula que relaciona cuál relaciona la velocidad, el desplazamiento y el tiempo. Aceleración. ¿Cómo? La aceleración. No, la del desplazamiento. Ahí Pablo la escribió. El Velocidad inicial por el tiempo. Ajá, a ver. Porque ustedes sobre el tiempo. Velocidad inicial. Esto sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Sobre el tiempo. ¿Estamos?
Bueno, o sea que O la velocidad por tiempo. por tiempo, sí, porque es así, el Es por el desplazamiento, tiempo, profe. claro, porque es el desplazamiento sobre el tiempo es igual a la velocidad. ¿No es así? Porque ustedes Sí, tienen en profe. realidad el desplazamiento es la velocidad por el tiempo. Y de ahí ustedes lo despejan y llegan a que la velocidad es desplazamiento sobre el tiempo. Bien, ahí está. Así es, Entonces profe. reemplazamos la velocidad 100 menor que d sobre t menor que 150. Pero a nosotros nos dice al cabo de las primeras 3 horas. Entonces ahí nos están dando el Es el tiempo. dato que el tiempo vale 3. Claro, el tiempo vale 3. Entonces si ustedes reemplazan en el problema nos queda 100 menor que d sobre 3 menor que 150. El 3, como es una cantidad positiva, aquí no me hace falta desdoblarla porque el problema es cuando ustedes tengan que despejar y pasar un número multiplicando, dividiendo, y ese número es negativo, porque ahí se invierte la desigualdad. Pero al ser el 3 una cantidad positivo, sí, ya di la clave de asistencia. Ya te la escribo. Entonces el 3 que está dividiendo, como es una cantidad positiva, la doble desigualdad se va a mantener. ¿Estamos? Bien. Entonces va a ser 100 por 3, 300, menor que d, menor que 150 por 3, 450. Entonces, la distancia recorrida oscila entre 300 y 450 kilómetros. ¿Sí? Bueno, copien y ya seguimos. Profe, que después puede subir un poquito así le saque una captura del enunciado. ¿Sí? Ahí, y ahí como que les queda completo, ¿no? Con el desarrollo, todo. Sí, sí, profe. Gracias. ¿Listo, chicos? Profe, Sí, profe. Sí. yo ponía menor igual y mayor igual, estaba mal. Menor o igual. Ah, ¿has puesto con el igual? Y sí, porque No, no estaría mal. Entre 100 y 150 kilómetros. Puede ser, puedes poner, no, no estaría mal. Puedes poner el menor o igual. Sí, no está mal. Menor o igual, porque puede ir el auto a 100 kilómetros y puede ir a 150. Entonces la distancia va a estar entre 300 y 400. No, no está mal. Ahí si quieren, ahí lo pueden corregir. Pongan menor o igual. Bien, vamos a los ejercicios de funciones. Me dicen si puedo mover la pantalla. Tengo que ir a otra pantalla. Sí, profe. Bien. Sí, profe, sí puede. Bien. El que dijo sí. Bueno, vamos a funciones. ¿Saben lo que es una función?
la ecuación que hay que resolver y graficarla, ¿verdad? Sí, es una relación entre dos conjuntos, uno el cual de esos conjuntos es llamado dominio y el otro rango, de tal manera que a cada elemento del dominio le corresponda a lo más un elemento del rango. Acá cuando dice a lo más, significa que le corresponde un único. Cuando dice a lo más, quiere decir que le corresponde un único valor. O sea, para cada elemento del dominio le vamos a asignar un único elemento del rango. ¿Sí? Bueno, ahí digamos, lo está representado como si fuese una máquina. Ustedes tienen una entrada, pasa por la función y eso va a generar como una transformación y produce una salida. Ya vamos a ver qué notaciones usamos, porque hay distintas maneras de ver la relación. Una es usarla a través de fórmulas. Esa fórmula puede estar Esta es la más dada... fácil, profe. ¿Cómo? Esta es la más fácil. Bueno, la fórmula. La fórmula puede estar dada, o sea, de la ecuación puede ser en forma explícita o en forma implícita. Puede ser a través de una gráfica, puede ser a través de un enunciado, a través de tablas, ¿sí? Bueno, o sea, cada una de estas, digamos, tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones. Lo mejor es cuando nosotros tenemos dada la función y está dada a través de una ecuación, y esa ecuación en forma implícita o explícita, ¿sí? Bien, a veces no es suficiente con una gráfica. Miren, acá ustedes tienen el gráfico de un electrocardiograma, donde eso en realidad es un gráfico que está en función del tiempo, del ritmo cardíaco. Esto, digamos, es una función, pero para eso no hay una tabla o una fórmula o una expresión donde nosotros la podamos determinar. ¿Ven? Bueno, las funciones con las que nosotros siempre vamos a trabajar son funciones reales de variables reales. Nosotros siempre hemos trabajado con el campo real. Entonces van a ser funciones reales de variables reales. ¿Qué quiere decir? Que el valor de x, del valor que vamos a tomar del dominio, siempre va a ser un valor real. Ya vamos a ver qué notación usamos. Bien. Vamos a los conceptos generales. La notación, cuando se refiere a una función f, x es lo que se denomina el dominio de la función. Entonces yo voy a poner f, x, que es el conjunto de partida, es el dominio de la función. Y el conjunto de llegada, se lo denota así, decimos que es y. Y es lo que es el conjunto al cual tiene los valores que se pertenecen, digamos, al rango. ¿Sí? ¿Y cómo denotamos? A cada x del dominio, uso una letra minúscula, le asignamos un único valor, fíjense que la flechita es diferente a la que está escrita arriba, un único valor y que es igual a una f de x. ¿Sí? Esa es la notación que nosotros usamos para la función. F es una relación que está definida de x en y, donde a cada x le asigna un único valor y que pertenece al rango de la función. ¿Sí? Los x con minúscula son los valores que le damos a la función. Y esos están dentro del dominio. Y los valores de y, que es igual al f de x, son los valores que nos devuelve la función. Ya vamos a ver qué tipo de funciones podemos tener. Bien, donde x va a ser el dominio y va a ser el rango. El dominio de f, o sea, me refiero al dominio y el rango de la función. ¿Sí? Para eso nosotros vamos a tener que aprender a determinar quién es el dominio de la función y quién es el rango. Sobre todo el dominio es lo que más nos interesa. Bueno, nosotros en este caso decimos que y, fíjense que es la y minúscula, es la imagen de x a través de la función f. Y por eso la denotamos de esta manera. Y igual
a f de x. Bueno, sigamos un poquito. A mí lo que me interesaba sobre todo es cómo la denoto a la función. ¿Cómo sacamos el dominio? El dominio es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente x. En símbolo lo abreviamos dom de f o así. Esa es la notación. Donde son los valores que toma la variable independiente x. Y el rango es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable dependiente y, es decir, el conjunto de las imágenes y igual a f de x. Lo denotamos RGO f, o lo ponemos así, rango en forma abreviada. Entonces, cuando ustedes toman la función, yo les dije, va a partir de un conjunto x a un conjunto y. Y a cada x chica, que es el x del dominio, x variable independiente, le corresponde un único valor de y que es igual a f de x. ¿Sí? X es lo que se conoce como variable independiente. O sea que el dominio son todos los valores que toma la variable independiente, mientras que el rango son todos los valores que toma la variable dependiente. ¿Sí? Bueno, vean. También ustedes pueden tener información de la función a través de una gráfica. Para eso dibujamos un sistema de ejes coordenados cartesianos, donde ustedes van a tener un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal es el eje de la variable x, el eje vertical el de la variable y. El eje x es lo que se conoce como eje de las abscisas, y el eje y, que es el vertical, es el eje de las ordenadas. Siempre que ustedes tengan un puntito, ¿sí? Por ejemplo, ustedes acá tienen el punto x0 y 0, lo ubico. Miren, yo lo voy a hacer con números. Acá, esto va a ser 1, esto va a ser 2, 3, 4. Esto es 1, 2, esto va a ser 3, 4, 5. Supongamos que queremos el punto A que tiene coordenadas 4, 2. Este es el primer valor, es el valor que corresponde a x. Y el segundo es el que corresponde al eje y. Entonces, en la gráfica, ¿yo qué hago? Me paro, busco el valor 4 en el eje x y lo trazo así, lo trazo de manera vertical. Lo trazo de manera vertical. Luego, ¿qué hago? Busco el valor 2, que es el que corresponde al de la ordenada. Eso lo busco en el eje y. Trazo una horizontal. Miren, trazo una horizontal. Bueno, ahí donde se intersectan, chicos, ahí, ese va a ser el punto A, que tiene coordenadas 4 para X, 2 para Y. ¿Se entiende? Si yo tuviese el punto, supongamos, 1, 1, que llamemos B, el punto 1, 1, trazo para el eje X el 1, trazo para el eje Y el 1. Y ahí, por ejemplo, tienen el punto B, que tiene coordenadas 1, 1. ¿Sí? 1, 1. Bien. Sí, profe. Bueno, entonces así, eso para que ustedes representen un punto, ¿no? Para que sea una función, en realidad, va a haber una gráfica que va a ser una cosa continua, no tan solo de puntos. Y para eso vamos a usar, para saber si ustedes tienen una gráfica y saber si es una función, lo que uno va a usar es lo que se llama el criterio de la recta vertical. ¿En qué consiste? Para identificar una función debemos verificar que se cumpla la condición que dice para cada valor del dominio le corresponde a lo más, o sea, un único valor del rango. Entonces, ¿qué van a hacer? Si ustedes tienen información de la gráfica, van a trazar una recta vertical. Esa recta vertical, para que la gráfica corresponda a la gráfica de una función,
tiene que cortar a esa recta vertical a lo sumo en un único punto. Si lo corta en dos o más, eso significa que no es una función. Miren, acá ustedes tienen la gráfica de este círculo, cuya ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Miren, si yo trazo una recta vertical, trazo una recta vertical ahí, ¿en cuántos puntos lo corta a la gráfica? Todo. Lo corta aquí y lo corta aquí. Entonces, ¿va a ser una función? No. No, claro, eso no corresponde a una función. Si yo trazo, ustedes en cualquier parte la pueden trazar, miren. Si yo la trazo a la recta ahí, la trazo acá, ¿en cuántos puntos la corta? En 2 puntos. Y entonces, para que sea función, ¿en cuántos puntos lo tenía que cortar? 1. En uno solo. Perfecto. ¿Ven? Miren. Por ejemplo, acá tienen la gráfica de esta parábola, que es la parábola de ecuación y al cuadrado igual a x. Si ustedes trazan una recta vertical, que pase por x igual a 3. Miren, que la gráfica es. Entonces, si yo lo miro, lo corta aquí y lo corta aquí. Y si fuera x al cuadrado igual a y. Bueno, ahí sí, porque la gráfica va a ser distinta. Lo que me dice el compañero, si nosotros tuviésemos y igual a x al cuadrado, yo voy a hacer la gráfica, voy a trazar el sistema de ejes cartesianos, siempre los ejes, los valores, en la parte positiva, donde va la flechita, esto es x, esto es y, voy a dibujar la parábola, esto a mano alzada, así que esto así y esto así. Bien, si nosotros tenemos esa gráfica, supongamos que esto es 1, 2, 3, le dan los valores ustedes, menos 1, 1, 2, esto está en un bosquejo, digamos. Si yo trazo en cualquier parte de la gráfica, trazo una recta vertical, ¿en cuántos puntos lo corta la gráfica? ¿En cuántos puntos? 1. En uno solo, en ese, por ejemplo, ¿ven? Entonces, para ese valor de x, es un único valor de y. En cambio, en este ejemplo, para este valor de x, que era igual a 3, lo corta en y igual a raíz de 3 o en y igual a menos raíz de 3. No lo corta en un único punto. Entonces, esta gráfica no es función. Gráficamente es fácil darnos cuenta si es función o no es función. Mientras que esta sí es función. ¿Sí? Esta sí es función. Entonces, gráficamente, para ver si es una función, vamos a usar el criterio de la recta vertical. Si al dibujar una recta vertical sobre la gráfica de una relación, esta puede ser cortada en 2 puntos, entonces esa relación no es una función. No todas las relaciones son funciones. Por ejemplo, el x cuadrado más y cuadrado igual a 4 que habíamos visto en el círculo, esa es una relación, no una función. Si nosotros teníamos y cuadrado igual a x, esa también es una relación y no una función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una relación entre el x y el y. Bien. ¿Qué otra cosita necesito? El valor numérico. Bueno, lo mismo que en el polinomio. Si ustedes tienen una función, miren, esta función está dada a través de una ecuación. Esta ecuación es la que se llama ecuación explícita. ¿Sí? Yo tengo despejada la variable x. Si yo quiero saber cuál es el valor que toma la función en x igual a menos 2, en x igual a 5, en x igual a 10, simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar en la función el valor de x, lo voy a reemplazar por el valor que me da. En este caso, para el apartado A, es el valor menos 2.
Lo mismo que hacemos con el polinomio. Entonces esto va a ser 2 por menos 2 al cuadrado, menos 5 por menos 2, más 1. Entonces esto nos queda, menos 2 al cuadrado es 4, por 2 es 8, menos por menos más, 5 por 2, 10, más 1. Entonces esto nos da 19. El valor de la función en x igual a menos 2 es igual a 19. Lo mismo hacemos para calcular el apartado B. Si les piden el valor numérico de la función en x igual a 1, donde dice x voy a poner el número 1. Entonces va a ser 2 por 1 al cuadrado, menos 5 por 1, más 1. Esto nos da 2 menos 5, más 1. 2 menos 5 es menos 3, más 1 es menos 2. Entonces el valor de la función en x igual a 1 es igual a menos 2. ¿Ven? Obtienen un número real, porque va a depender de la forma de la función. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es el valor numérico? Es lo mismo que el valor numérico en un polinomio, tal cual. Simplemente reemplazamos el valor de x por ese valor particular que nos están dando. ¿Bien? Siga. ¿Cómo se... Veamos, ustedes cuando tienen la función, resulta de que su gráfica, la gráfica de esa función, se puede intersectar con los ejes. Se puede intersectar con el eje X o se puede intersectar con el eje Y. Nosotros tenemos que una función la denotamos Y igual a f de X. Si nosotros hacemos en realidad la intersección con el eje X, en ese caso, voy a hacer un dibujito. Voy a dibujar el sistema de ejes cartesianos. Bien, si ustedes tienen el gráfico, esto es el X y esto es el Y. Entonces, cuando uno hace la intersección con el eje X, el Y pasa a tomar el valor 0. ¿Por qué? Porque en esta parte, si ustedes se fijan, esto vale 1, esto vale 2, esto vale 3. Aquí, el Y igual a 0 no es otra cosa que coincide con el eje X. Y igual a menos 1, y igual a menos 2. Entonces, cuando nosotros buscamos la intersección con el eje X, el Y vale 0. Entonces nos queda f de X igual a 0. Entonces nosotros estamos buscando para qué valor de X esa función se nos va a anular. Y en realidad lo que estamos buscando son las raíces de la función, o los ceros de la función. Eso es lo que estamos buscando. Mientras que si nosotros buscamos la intersección con el eje Y, si buscamos la intersección con el eje Y, nosotros estamos buscando los puntos que están sobre este eje. Entonces, ¿cuánto va a valer el X ahí? El X vale 0. Entonces, en su función, lo particularizan y van a calcular el f de 0. Cuando calculen ese f de 0, eso nos va a dar igual a una constante, nos va a dar un número. Y ese número que nos da es el valor donde corta al eje Y. Esto con un ejemplito y lo van a terminar de entender bien. ¿Qué otra cosita? Clasificación. Bueno, ustedes pueden tener las funciones. Estas pueden ser algebraicas. ¿Cuáles son las algebraicas? Las algebraicas son aquellas que tienen forma de polinomio, las racionales o las irracionales. Miren, dentro de las polinómicas ustedes podrían tener f de x igual a x más 1. Esa es una función. Podrían tener g de x igual a x cuadrado más 5x menos 3. Esa es otra polinómica. Otra, h de x igual a 4x al cubo menos 7x más 2. ¿Ven que tiene forma como de un polinomio? Bueno, estas son las polinómicas. Las polinómicas, siempre el dominio de una función polinómica son todos los reales. Cualquier valor puede tomar x. Y ya vamos a ver cuando veamos la gráfica específicamente de la lineal
y de la cuadrática. ¿Sí? Después pueden tener las racionales. Bueno, puede ser f de x igual una función racional, por ejemplo, x sobre x más 1. Esa es una racional. Por ejemplo, g de x igual a 1 sobre x menos 1. Esa es otra racional. O las irracionales, que son las que están bajo un signo de una raíz. ¿Sí? Esto es lo que hemos visto de ecuaciones, es como que lo van relacionando. F de x, por ejemplo, raíz cuadrada de x. Esa es una función irracional. Otra función irracional, por ejemplo, raíz cuadrada de x más 2. Bien, esas son irracionales. ¿Sí? Y están, bueno, vinculadas a través de operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación, división. ¿Sí? ¿Alguna duda entonces qué tipo de funciones son? Todas estas que acabamos de escribir son algebraicas. Las polinómicas, las racionales y las irracionales. Y también pueden tener las funciones, las trascendentes. Bueno, ¿cuáles son las trascendentes? Acá tenían, no, vamos a hacer directamente. ¿Cuáles son las trascendentes? Las trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Trigonométricas, por ejemplo. F de x igual a seno de x. Esa es una función trigonométrica. G de x igual a coseno de x. Esa es otra trigonométrica. H de x, tangente de x menos 1, por ejemplo. Esa es otra trigonométrica. Una logarítmica. Por ejemplo, f de x igual al logaritmo en base 10 de x más 1. Esa es una logarítmica. Puede ser también g de x igual al logaritmo neperiano de x menos 5. Pongamos. Pueden tener las exponenciales, por ejemplo, ya se me han tirado varios, las exponenciales, f de x, 2 a la x. Esta es una exponencial. La variable está en el exponente. O puede ser g de x igual a 3 elevado a la x más 1. ¿Ven? Estos son exponenciales. ¿Alguna duda? Entonces, dentro de las funciones, ustedes van a tener algebraicas o trascendentes. Dentro de las algebraicas teníamos polinómicas, racionales e irracionales. Dentro de las trascendentes, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales. Bueno, vamos a ver un ejercicio. Ejercicio 1. Dada la siguiente gráfica, identifica cuáles corresponden a funciones. ¿Qué harían ustedes para identificar si es una función o no? Hacer la línea vertical. Claro, usamos el criterio de la recta vertical. Entonces trazamos una recta vertical. Bueno, dibujemos, vamos a dibujar con rojo. Con rojo vamos a dibujar y voy a trazar la recta. Miren, si yo trazo la recta acá, ¿en cuántos puntos corta la gráfica? 2. 2. Entonces la primera es función. No. Esta no es función. El apartado A. Es la B, profe, la B. A ver, la B, tracemos una recta vertical. En cualquier lado. ¿En cuántos puntos la corta? 1. En 1. En uno solo. Y esta recta vertical, ustedes en realidad, a ver, voy a intentar hacerlo, la pueden mover, miren. La pueden mover y ustedes por donde la muevan, siempre, ¿la ven que la estoy moviendo? Miren, yo la muevo y siempre que la muevo, siempre corta la gráfica en un único punto. ¿Sí? Entonces esta sí es función. El apartado C es función. Miren, trazo una recta No, vertical. profesor.
No, miren, esta la he cortado en 1, 2, 3 puntos. Obviamente que esta no es función. Si vamos al apartado D, traza una recta vertical. ¿En cuántos puntos la corta a la gráfica? En 1. En uno solo. Y si ustedes la mueven a esa recta vertical, siempre la gráfica la va a cortar en un único punto. Entonces esta sí es función. Bien, o sea que gráficamente es fácil de darnos cuenta si es o no función, porque usamos lo que se llama el criterio de la recta vertical. Estoy poniendo ahí los nombres a los ejes. XY, este es el eje X, el eje Y, para que la diferencien. La roja es la recta vertical. Bien, ¿puedo avanzar? Profe, me perdí. ¿A dónde te has perdido? Vos decís. En el D, porque vos lo que haces es trazar una recta vertical y mira, la moves a la recta vertical. ¿En cuántos puntos la corta la gráfica? La paro, me paro y la muevo. Sí, la corta en un único punto. Entonces, como la corta la gráfica en un único punto, es una función. ¿Sí? Si lo cortara en 2 o más puntos, no es función. ¿Bien? Sí, sí. Ahora sí. Perfecto. ¿Qué dice el ejercicio 2? A ver. Clasifica las siguientes funciones. Bueno, vamos a clasificar. Algebraica trascendente, y ustedes me van a decir. La primera, el apartado A. ¿Qué tipo de funciones? Polinomio. Bueno, o sea, es una función algebraica, ajá, y lo que como dice el compañero, polinómica. El apartado B, Logarítmica. ajá, o sea que esa es una función trascendente, Trascendente. en particular logarítmica. Logarítmica. El apartado C Irracional. es una función trascendente o algebraica. Algebraica. Algebraica, bien, y que en este caso es irracional. Algebraica, que en este caso es irracional. El apartado D, ¿es función algebraica o trascendente? Trascendente. Es trascendente. Trigonométrica. Bien, trigonométrica. Trigonométrica. Bien. El E, ¿qué tipo de función? ¿Algebraica o trascendente? Algebraica. Bien, ¿y qué dentro de las algebraicas? ¿Racional, polinómica, irracional? ¿Cuál era? Racional. Bien, está bien lo que están escribiendo en el chat. Función algebraica, racional. ¿Y el apartado F? ¿Qué tipo de funciones? Trascendente. Es trascendente Exponencial. y que exponencial. Bueno, todo este tipo de funciones van a ver en análisis 1, todas estas que estamos viendo ahora. Y van a aprender a hacer la gráfica y todo. Análisis matemático. Sí, en análisis 2. Todas estas y acá vamos a ver el tema de van a aprender a sacar el dominio. Dominio, rango, van a aprender a sacar. Bueno, ¿copiaron la clasificación? Sí. Profe, puede ser que la X en ¿En cuál? las que son trascendentales logarítmicas esté en la base del logaritmo. Puede estar en el... Sí. Bueno, Sobre todo va a estar en el argumento. Sobre todo va a estar en el argumento. Sí, en el argumento. Para cuando está en la base es para la ecuación. Para el caso de la función no. ¿Sí? Para el caso de la función va a estar en el argumento. Bueno, vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3
determina el dominio de la siguiente función. Y acá veremos qué hacer. A ver, apartado A. Siempre que ustedes tengan una polinómica, el dominio de cualquier función polinómica es todo lo real. Entonces, para el apartado A, el dominio de la función es igual a los reales. Siempre que tengan una polinómica, no tiene ninguna restricción el valor de la variable independiente. ¿Sí? Ya vamos a aprender a dibujarla. Entonces, siempre que tengan una función polinómica, el dominio son todos los reales. Apartado C. Ustedes en ese caso tienen una racional. La racional, para poder determinar el dominio, van a ser todos los números reales menos aquellos que anulan el denominador. ¿Se acuerdan de las ecuaciones racionales? Que nosotros excluíamos los valores que anulan el denominador. En ese caso sería menos 3, ¿verdad? Claro, entonces el dominio de esta función racional va a ser igual a todos los reales menos el menos 3. ¿Por qué el menos 3? Porque es el valor que anula el denominador. ¿Estamos? Bien, apartado D. ¿Cómo hago yo para sacar el dominio de una irracional? Me tendría que dar cuando no tiene solución a raíz. ¿Cuándo va a tener solución esa raíz? ¿Cuándo? Era exponente impar. En este caso es exponente par. ¿Cómo tiene que ser lo que está dentro de la raíz? Un número Negativo. positivo. ¿Puede ser negativo? No, tiene que ser positivo, sí o sí. Tiene que ser mayor o igual que 0. Para que una raíz cuadrada esté definida, el argumento, el radicando, tiene que ser mayor o igual que 0. Y por eso como trabajo con las inecuaciones, chicos. Entonces, ¿cómo va a ser el X? Mayor o igual que menos un medio. Entonces, conjunto solución, y ustedes el conjunto solución, hasta que se acostumbren y me digan el intervalo, hacen un grafiquito, acá está el 0, por acá está el menos 1, el 1, el 2, bueno, el menos un medio está acá. Dice los mayores que menos un medio. Entonces dibujo el punto llenito hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Es justamente la solución de esa desigualdad, de esa inecuación. Es desde menos un medio hasta infinito. Si ustedes toman el valor menos 1, menos 2, menos 5, esa no está definida. Salud, pa. Gracias. De nada. Bueno, ya hemos sacado el dominio para esa irracional. Vamos a ver el otro ejercicio. Es una logarítmica.
Bueno, ahorita lo voy a copiar acá al costadito. F de X igual al logaritmo de 2 sobre X más 1. Bueno, ¿se acuerdan de la definición de logaritmo? Yo les dije, logaritmo en base B de A. En base B de A. ¿Cómo, ¿se acuerdan? ¿Cómo tenía que ser la base y cómo tenía que ser el logaritmando, el argumento? El argumento tendría que ser mayor que la base. El argumento tenía que ser mayor que 0. La base, ¿cómo tenía que ser? La base, ¿cómo era? Mayor o igual. Mayor que 0, pero tenía que ser distinta de 1, ¿se acuerdan? Eso era de la definición de logaritmo. Eso era de la definición. Bueno, eso era de la definición. Entonces, volviendo a la función. Si ustedes se fijan, este logaritmo tiene base 10, o sea que no hay ningún problema. El argumento, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ahí. Entonces, para que el logaritmo esté bien definido, para que saquemos su dominio, el 2, yo lo voy a escribir acá, el 2 sobre X más 1 tiene que ser mayor que 0, porque es el argumento. Bueno, y ahí tienen una inecuación, chicos. Tienen una inecuación. Bueno, para eso va a ocurrir, para que esto va a ocurrir una sola posibilidad. ¿Por qué? Esto tiene que ser mayor que 0. Pero el 2, ¿cómo es con respecto a 0? Mayor. Mayor siempre. Y entonces, ¿cómo tiene que ser el X más 1? Tienen un cociente que nos da una cantidad positiva. Entonces, ¿cómo tiene que ser el X más 1? ¿Cómo? Menor. ¿Menor que 0 o mayor que 0? Mayor que 0. Menor que 0. Mayor que 0. Tienen un número positivo dividido en otro número positivo, su resultado es positivo. No puede ser negativo, porque si fuese negativo acá tendría que decir menor que 0. El 2 siempre es positivo. Entonces les vamos a imponer que el denominador sea mayor que 0. ¿Sí? Para que al efectuar ese cociente sea mayor que 0. Entonces el X tiene que ser mayor que menos 1. Despejan de la inecuación. Entonces, el dominio de la función va a ser desde menos 1 hasta infinito. Si yo hago la gráfica, perdón, no les hice la gráfica. Si yo les hago la gráfica, ustedes por acá tienen el 0, por acá tienen el menos 1, mayor que menos 1. Ahí está. Son los que están hacia la derecha. ¿Ven? Y ahí hemos sacado el dominio de una logarítmica. Mientras que el último que vamos a hacer, miren el apartado J. El apartado J. Perdón. El apartado J dice que la función es 2x sobre x cuadrado más 4. Bueno, ahí ustedes tienen una función racional, es combinada en realidad. Tienen una racional y en el denominador es irracional, pero en definitiva es una racional. Bueno, para que esté definida esta que es racional, ¿cómo tiene que ser el denominador? ¿Cómo tendría que ser el denominador? Diferente de 0. Diferente de 0. Bien, distinto de 0. Y el x cuadrado, y aparte de distinto de 0, tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque está bajo el signo de una raíz.
Y el x cuadrado más 4 siempre va a ser positivo, ¿o no? Porque al 4 le están sumando un número elevado al cuadrado. ¿Acaso no me va a dar siempre eso? Sí. Sí, profe. Bueno. Y arriba tienen ustedes, entonces, el denominador no tiene problema, porque nunca se me va a anular. Y el numerador tampoco, porque es una polinómica. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Cualquier valor. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en ese ejemplo, donde yo podría tener problemas, es en el denominador. Pero la raíz cuadrada de x cuadrado más 4 siempre va a estar definida, porque el radicando x cuadrado más 4 siempre es una cantidad positiva. Bien, entonces cualquiera el valor que ustedes tomen x, esa raíz cuadrada va a estar definida. ¿Por qué x cuadrado? Claro, porque el x está al cuadrado y le están sumando el 4, que es un número positivo. Bueno, ¿alguna duda? Hasta acá No, vamos a profe. ver hasta acá vamos a ver de función. La clase que viene